Muy buenas tardes, queridos amigos de la Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy con nuestro compañero y amigo Joseph Rivera para hablar de un tema que les va a interesar mucho y que está en apogeo en estos momentos. Recuerden que todos los jueves nos pueden ver por Facebook a partir de las 12:30 de la tarde y en YouTube a partir de las 2 de la tarde. Si tienen alguna consulta pueden enviarnos sus mensajes al 8981-0661, 8981-0661 por medio de WhatsApp y nosotros estaremos respondiendo sus dudas. Bueno, en este caso nuestro experto Joseph Rivera. Muchas gracias. Bueno, como les decía Joseph, bienvenido a una nueva edición y que me alegra verlo bien de salud, que tuvo un quebranto de salud. Para los que ya han visto a Joseph en otras ediciones del programa, estuvo malito, ya está súper bien, ya pronto vuelve a ser convocado a la selección, así que estamos muy agradecidos por su presencia, Joseph, y que de nuevo nos acompañe. Gracias, Ovidio, y sí, muchas gracias a todas las personas que nos ven. Efectivamente estuve un poco mal de salud porque me operaron de una hernia umbilical, pero gracias a Dios aquí estoy de nuevo y como siempre gozoso y contento de estar aquí en el programa y poderle evacuar a la gente todas las dudas que tengan con este tema tan novedoso que vamos a ver hoy y lo que ha sucedido detrás de bambalinas en la Asamblea Legislativa y con la reforma a la Constitución Política Costarricense. Bueno, para entrar en materia, todos se dieron cuenta del burumbum que se armó la semana pasada con la captura de Celso Gamboa y el famoso pecho de rata, los primeros 2 ticos que pide Estados Unidos para extraditar por medio de la DEA. Y sobre ese tema de la extradición, se ha hablado mucho, pero también queremos hoy aprovechar el espacio para explicarles qué es la extradición y todo lo que esta conlleva. Así que para entrar en materia, Joseph, ¿qué podemos explicarle a la gente que es una extradición? Sí, gracias, Ovidio. Bueno, la extradición es un procedimiento legal mediante el cual el Estado le entrega a una persona a otro Estado porque en ese otro Estado se cometió un hecho delictivo. Entonces la persona que está en el país de origen, naturalizado o de nacimiento, tiene que hacer frente a la justicia en el otro Estado donde cometió el delito, para hacerlo en palabras sencillas. Esa sería la definición de extradición. ¿Y cómo se regula la extradición en el país acá? ¿Cómo se ha manejado ese tema? Porque hasta ahora es que como que explotó, ¿verdad? Sí, vamos a ver, Costa Rica, como ha tenido y ha ido evolucionando el derecho público internacional desde 1971, con la ley 4795 es que se vino a hacer un convenio con el gobierno de los Estados Unidos primordialmente, porque vamos a tocar ese caso que es muy lamentable de estos 3 costarricenses que están privados de libertad esperando este trámite que se está llevando en el Tribunal Penal de San José para que se cumplan una serie de requisitos que ha mandado Estados Unidos para que estas personas puedan ejercer su defensa material y su defensa técnica con un defensor privado de su confianza o un defensor público, para determinar si es procedente enviarlos a los Estados Unidos para que cumplan una pena. Entonces eso es lo primordial con esta ley especial, y también está regulado en la Constitución Política en el artículo 32, que hace poco fue reformado, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, que mucha gente se está cuestionando porque en el artículo 32 se dice que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el país. Eso, digamos, que la gente no está muy enterada, entonces está abogando por ese artículo. ¿Qué sucede en ese caso, verdad? Sí, que se ha entrado en toda una nebulosa con relación a la irretroactividad de la norma que habla el artículo 34, que dice que a ninguna persona se le puede aplicar una norma en perjuicio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, ahí hay un error conceptual, porque recordemos que la ley 7146 que se firmó en Costa Rica desde 1991 con Estados Unidos vino a hacer una serie de modificaciones. Sin embargo, si un costarricense cometió un delito en otro país, no podía ese país requirente pedir, porque no se podían extraditar costarricenses que hayan nacido en Costa Rica. Porque hace poco a mí me pasó un caso en media pandemia de unas personas que se naturalizaron costarricenses desde el 2005. Y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que habían estafado a unos estadounidenses adultos mayores con supuestos premios de lotería.
Y vea qué interesante, Ovidio, y eso ya ha venido regulándose y era la punta de lanza a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces muchos decían, bueno, pero si estos dos costarricenses están naturalizados y tienen hijos, ¿cómo Estados Unidos los va a requerir para que hagan frente a un proceso judicial? Y la Sala dijo, no, ellos faltaron a la verdad en el procedimiento de naturalización y aunque tengan arraigo familiar, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica los va a pedir y hay que dárselos para que ellos hagan frente a esas 400 estafas que se dieron en su momento. Fue una estafa de casi más de $9 millones. Se hicieron millonarios. Se hicieron millonarios, bueno, quedaron millonarios seguramente, no sé, las esposas o los hijos o los nietos o no sé, pero imagínense que pasaron más de 25 años y se detectó esa falsedad 25 años después. Y en Estados Unidos esos delitos no prescriben y ellos tenían otros antecedentes penales en Estados Unidos. Y los pescaron bien. Y los pescaron bien y dijeron, mire, lo siento mucho porque los defensores pidieron, es que mire, le puso la pensión la esposa, tiene 2 hijos menores de edad y el gobierno de Estados Unidos le dice, lo siento. Y jurisprudencialmente ya la Sala cambia el criterio y dice, aunque tengan arraigo, los tenemos que mandar para allá porque hay un delito que se llama conspiración en Estados Unidos, que es el mismo delito aquí en Costa Rica cuando 2 o más personas se asocian o se reúnen para cometer un delito. Eso en derecho penal se conoce como asociación ilícita. Entonces, al equipararse esos 2 delitos, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, tenían que cumplir con un juzgamiento en ese orden. Qué interesante. Y es el crujir de dientes que dicen mucho, ¿verdad? Y viene desde la época de Pablo Escobar, que Pablo Escobar incluso armó una guerra en Colombia con tal de evitar la extradición. Totalmente. Porque ya Estados Unidos son otros 100 colones, ¿verdad? Pierden todas las influencias que tenían en su gobierno. Acá lo normal que estábamos acostumbrados es que ver extranjeros que sacaban del país, que capturaban, ¿verdad? Pero ya se dio vuelta la tortilla, ¿verdad? Y eso fue, creo que lo que ha conmocionado al país, que primeros 3 ticos que ya está, la DEA pidió para juzgarlos allá. Ahora, ¿qué requisitos se deben cumplir para que se dé esta extradición? Porque parece que se puede prolongar, ¿verdad? Vamos a ver, de los 2 costarricenses que no tienen ningún proceso pendiente penal en Costa Rica, a través de la Embajada de los Estados Unidos o de Interpol, que aquí hay una oficina en Interpol, en el organismo de investigación judicial, y hay una oficina de la DEA también, y hay una oficina del FBI, aunque la gente diga, mire, licenciado, pero eso es como en las películas. Pero el costarricense medio no conoce más allá de esa situación, y cuando ya sacamos esto a la luz pública, ya nos damos cuenta que los ojos internacionales están puestos sobre Costa Rica cuando son delitos de narcotráfico. Y ahora el presidente Donald Trump, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ha dicho que es muy grave y cataloga a los narcotraficantes como terroristas. Entonces eso agrava más la situación, porque hay un capítulo en el Código Penal sobre el tema de terrorismo, sobre el tema de narcotráfico, con la ley 8204, la ley de delincuencia organizada, y con este avance, que yo digo que es sustancial en la Constitución Política, en el artículo 32, que dice que ahora sí se pueden extraditar costarricenses cuando se demuestre que en otros países han cometido ese delito para afectar la salud pública en ese país extranjero. Y no vayamos muy largo, Estados Unidos por mes mueren 100.000 personas de sobredosis por fentanilo. Vea que es una suma grande, ¿verdad? Una guerra. Es una guerra de los carteles en quién compra la droga, y lamentablemente ese mercado de 400 millones de personas hoy genera un gran problema a la salud pública. Entonces es ahí donde el gobierno dice, ya hay la reforma, andamos buscando estas 4 personas, porque son 4, aparentemente hay una que falleció, un colombiano, no se sabe, pero los otros 3 tienen que venir aquí a responder por lo que han hecho. ¿Y cuál es el procedimiento? Muy sencillo, el gobierno de Estados Unidos manda a través de su embajada el requerimiento, la embajada que está aquí en Pavas, o a través de Interpol. Una vez que pasa esa situación, lo pasan por la Casa Amarilla, ¿verdad?, el tema consular. Posteriormente lo pasan a la Fiscalía Internacional, porque hay una fiscalía del Ministerio Público que se encarga de estos temas internacionales. Y una vez que esté eso, se le solicita a un juez penal que haga la detención de estas personas por un plazo de 2 meses, para que todos esos requerimientos que tienen que venir traducidos al español
se le pongan en conocimiento a las personas que van a extraditar para que ellos ejerzan su defensa, que presenten los recursos que consideren oportunos y que un tribunal de juicio diga si efectivamente cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, los mandamos para el país del norte. Si no los cumple, los dejamos aquí. Y tiene que existir que ese delito sea similar al de Costa Rica con el país que lo están requiriendo. Y en este caso, al mencionar esas pruebas que se ha visto en televisión, que se filtró el expediente de extradición, que vieron a los imputados poseer una droga, y yo siempre pongo el ejemplo, Ovidio, cuando las películas de Pablo Escobar, ¿verdad? Que Pablo Escobar venía en una avioneta para Nicaragua, el agente de la DEA era el que manejaba la avioneta. Sí, que le sacó las fotografías. Le sacó las fotos donde venían bajando los paquetes de coca y Pablo dice, sí, yo voy a echarme al hombre, que las iba bajando. Esa fue la foto estrella Sí, esa que fue la que generó, lo lo inculpó. Y aquí como que pasó algo parecido, según lo que se menciona en los medios, ¿verdad? Porque yo desconozco qué dice el expediente, pero lo que han dicho los medios de televisión y de radio es que pasó esa situación y que a raíz de eso el gobierno de Estados Unidos, el Poder Judicial de Texas, ¿verdad? Donde se va a llevar esta causa, tiene esa prueba idónea para que ellos los extraditen y que cumplan la ley allá por dañar la salud pública de los Estados Unidos. ¿Existe alguna manera de que ellos eviten ser extraditados? Porque ya empezaron con enfermedades, el caso de Celso, que se la rechazaron. ¿Pero existe algún mecanismo legal para que ellos puedan evitar eso? Bueno, es muy lamentable todo lo que ha venido pasando. Uno no le desea el mal a nadie, ¿verdad? Sobre todo en estos casos tan delicados, porque si la justicia aquí es represiva, entre comillas, ahora en un país extranjero, con relación a los posibles extraditables, hay unos que no tienen antecedentes. Obviamente ellos no quisieron acogerse a la extradición voluntaria, sino a la ordinaria, entonces hay que seguir todo el proceso. Con relación a uno de los extraditables que tiene 3 causas pendientes, el Ministerio Público ha dicho que ellos no van a prescindir de la acción penal, que lo van a llevar a juicio y que un juez determine si es culpable o no. Entonces, en el caso de él, hasta que él no cumpla con esas penas, no lo pueden sacar del país y ese requerimiento allá queda suspendido. Sin embargo, si el Ministerio Público, a través del fiscal general, dice, no, mire, vamos a prescindir de las 3 causas, y se lo llevan allá a Estados Unidos, porque estas 3 causas de las penas de prisión son muy bajas, por ejemplo, de 6 meses a 2 años, o más, eso va a depender ya del Poder Judicial. Pero mientras eso no se dé, él tiene que someterse a todos esos procesos penales, determinar su inocencia, porque él todavía lo rige el principio de inocencia del artículo 37 y 39 de la Constitución Política. Y una vez que existe esa sentencia firme, ahí nos daremos cuenta si procede o no procede la extradición. Si lo absuelven de todas, lo mandan para Estados Unidos. Si no lo absuelven ni lo condenan ni uno, tendrían que ver el tema del tiempo que él está en prisión preventiva, entre comillas, o la sentencia, y una vez que la cumpla, mandarlo para Estados Unidos. O sea, es un proceso muy engorroso, ¿verdad? Muy engorroso. Puede durar hasta 2 o 3 años, dependiendo de la complejidad del tema, ¿verdad? Porque el último que yo llevé de unos costarricenses naturalizados duró prácticamente de 6 meses a un año. Y este caso se lastra, ¿verdad? Imagino que se va a prolongar más de la cuenta. Totalmente. Eso en algún momento va a empezar a generar otra vez dudas sobre el Poder Judicial, porque la gente dice, es que se dura mucho para resolver, y más en un caso de estos que supuestamente se metió la ley, que tiene más o menos para explicarle a la gente que a veces piensa que pero el proceso se lastra, o sea, no es jugando, y va a requerir, y ya Celso lo demostró, ha empezado a meter muchos recursos para tratar primero de salir de prisión, pero imagino ahora va con todo para evitar ir a ser extraditado, que eso va a prolongar todavía más la situación, ¿verdad? Vamos a ver, toda persona que se le acusa de un delito tiene derecho a presentar todos los recursos para ejercer su defensa, tanto técnica con su abogado defensor como material de parte del imputado en forma individual. Recordemos que él es un imputado muy particular porque es abogado, y los otros 2 señores tienen una batería de abogados que también van a ejercer ese derecho de defensa, porque es un derecho. Vamos a ver, no puede estar sesgado, porque el derecho penal ya no era como en 1907, que se
condenada a muerte y no había... Ajá, o el imputado no llegaba y lo condenaban Ajá. en su ausencia. Después vino el Código de Procedimientos Penales de 1975 y ya el imputado tenía que estar presente. Y después de la reforma al Código de Procedimientos Penales, al Código Procesal Penal de 1996 y que entró a regir 2 años después, en el año 98, ya hay una serie de garantías para que después el imputado no diga, mire, es que se me violaron esos derechos, y que la Sala Constitucional presente un habeas corpus, un amparo, y que retrotraigan todos los efectos al principio. Entonces me parece que, aunque sea engorroso decirle a los estimables costarricenses que nos ven por todas las redes sociales, que hay que esperar el proceso, se va a dar y va a haber un resultado. No sabemos cuál, porque sería negligente decir si es negativo o positivo, pero en algún momento ese desenlace va a estar latente y nosotros los costarricenses nos daremos cuenta que irá a pasar. Entonces me llamó la atención en esa reforma que se aprobó en mayo de este año, por cierto, la reforma constitucional, que el tráfico internacional se pone codo a codo con el terrorismo, ¿verdad? Que es lo que decías vos de Donald Trump. Ya para llegar a nivel de terrorismo, que para mí es lo peor que hay, la peor esencia del ser humano en cuanto a agredir a otros, es porque el tráfico internacional de drogas está causando estragos no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que es un fuerte mercado, ¿verdad? Incluso hasta dice que se paga más caro la droga en esos, pero la población es la que está resistiendo, porque cientos de personas productivas dejan de hacerlo por entrar en una droga, ¿verdad? Y vea qué interesante lo que usted dice con relación a la figura del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Cómo lo ha definido la Real Academia Española y cómo lo ha definido la jurisprudencia y la doctrina? La palabra terrorismo viene de terror, de angustia, de sufrimiento, de dolor. Cuando estas personas consumen droga, al principio todo es muy bonito, pero se quedan sin trabajo, matan por la droga, roban por la droga, se deterioran enfermedades. Entonces, imagínense ese montón de personas consumidoras de esa sustancia ilícita que maten por una piedra de crack o por un tubo de marihuana. Entonces eso genera un descontrol social, y ahí es donde los gobiernos tienen que poner un alto en el camino y atacar eso, porque aunque la gente no lo vea, eso va a generar un problema social, económico y político. Bueno, estaba viendo unas tomas en Los Ángeles, si no me equivoco, los efectos del fentanilo ya son como zombies, son personas que están como de pie, pero totalmente idas, desubicadas, ya perdieron la noción de dónde están, son como un zombie, una persona muerta en vida, y eso es lo que se está tratando de combatir. Y ya para lo que le decía, por nivelarlo al nivel de terrorismo, es porque los efectos son bastante nocivos, así que este caso se las trae, o sea, es un caso que va a seguir generando roncha, y es probable que cuando ya se empiece a revelar todo lo que traiga el teléfono de Celso, se van a revelar muchas cosas que van a seguir pringando este país, lamentablemente, ¿verdad? Aquella Costa Rica de los 70s y 80s ya dijo adiós. Estamos en una Costa Rica muy diferente, llena de violencia, de drogas, de malas intenciones, y lamentablemente está en nosotros cambiar, y es con este tipo de acciones que lo podemos lograr, ¿verdad? Que los delincuentes o los que entran en ese tipo de negocios sientan el ácido, por así decirlo, y eviten, y tratar de evitar, ¿verdad?, que se contagien más. Totalmente. ¿Existe, Joseph, alguna forma de simplificar la extradición o hacerlo más? Ya, la única forma de simplificar la extradición es que los extraditables se acogieran a la extradición voluntaria. Y nadie lo va a hacer. Y nadie lo va a hacer. Sí, es algo. La voluntaria, sí, yo acepto, firme aquí, y a la semana siguiente, por poner mucho, para cargar el avión de gasolina, ponerse de acuerdo con la DEA, que aterrice el avión en el Juan Santa María, vamos y los llevamos, vayan bien bañaditos y con color y perfume, ¿verdad? Montémoslos en el avión. Eso no va a pasar. Y es que en un principio se empezó a hablar de un proceso de 2 meses, y uno, qué rápido, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a escarbar y darse cuenta, no, hombre, esto va
va para largo, o sea, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Eso es como la máxima de lo que dice el papel, lo que dice la doctrina o la jurisprudencia. Pero ya en la práctica, que yo admiro mucho a los colegas que hablan sobre estos temas, ¿verdad? Ellos son unas personas muy positivas, me parece que eso es muy bueno, pero ya cuando uno se incorpora a un proceso de estos y ya lo ve detalladamente y a fondo, muy difícil que en 2 meses calendario, que usted diga que son 60 días, se vaya a resolver un caso de estos. Yo sé, acá nos escribe Marcial Gómez, él es de San José. Dice que quién asume los gastos de realizar la extradición. Los estados. Estados Unidos asume todos los costos. Asume todos los costos. Es igual, y aquí también en Costa Rica. El Estado asume los costos de los jueces, asume el costo del agua y la luz, el teléfono, entre comillas, que están todas las personas privadas de libertad, la celda, la alimentación. Es como un privado de libertad, común y silvestre, que ha cometido un delito y tiene que esperar que se le resuelva su situación jurídica para ver si es culpable o inocente, ¿verdad? Que es diferente, es un Estado que lo requiere, ¿verdad? Que no vamos a hablar de un tema de culpabilidad porque aquí no se viene a juzgar si cometió un delito, pero para que la gente no se entienda, es como cuando detienen a una persona por algo que malo que hizo, entre comillas, entonces hay que demostrar si eso no es. Mientras tanto, para que no obstaculice el proceso, lo tenemos privado de libertad. Aquí es al revés, en el proceso de extradición lo tenemos privado de libertad por esos 2 meses, mientras todos los requerimientos legales del país de Estados Unidos le requiere a Costa Rica y que manden toda esa información para que los abogados defensores de los extraditables ejerzan su defensa. Una vez que se cumpla con todo eso, se pasa a la segunda etapa. Los gastos de avión, todo eso lo cubriría. Todo lo cubre Estados Unidos. Si por ejemplo el personal de policía de acá lo dejan en el aeropuerto acá o tiene que ir hasta Estados Unidos y entregarlo allá. No, el avión aterriza en el aeropuerto Juan Santamaría, ahí están los de la DEA y ellos lo reciben. Intercambian, es como intercambiar un dinero o un celular. En un partido. Es correcto, tome, aquí se lo entrego, adiós, lo suben, lo montan y el avión se va. Sí, como sucedió con el Chapo y los narcos mexicanos. Los narcos mexicanos, es correcto. Vamos a ver. Por aquí tengo otra. Dice este muchacho, y está interesante la pregunta. Es Joseph Rojas, él es de Alajuela. Está preguntando que si, digamos, que hay estados en Estados Unidos que hay pena de muerte. Digamos, se extradita un tico, allá no se le aplicaría esa pena, ¿verdad? Jamás, porque se tiene que equiparar con lo que establece aquí en Costa Rica. La pena no puede ser superior a 50 años. O sea, ya él cumpliría 50 años. 50 años, que es la máxima. Sin embargo, él va a cumplir, casi todos los extraditables andan entre 45 y 50 años. Que los estadounidenses digan, bueno, no, se probó, ustedes lesionaron la salud pública de los estadounidenses, son 30, 40 años de prisión. Y súmele 50, 45, 30, 40 años. Y sale ya viejito. Sí, sale viejito. Y allá es mucha contención en las cárceles. Si bien es cierto, los van a tener bien cuidaditos ahí, el arroz, los frijoles, la carnita, lo que fuera, ¿verdad? Pero en una celda de 3x3, ¿verdad? Que es un cubículo, y le pasan la comida por una ventana de metal, y es un poco complicado, ¿verdad? La libertad no tiene precio. Tienen que equipararse lo que establece aquí con el país de allá para que no se violenten esos derechos fundamentales del imputado. Y es que ahí son palabras mayores, ¿verdad? Porque lo veíamos con el caso del Chapo, que en México hasta hizo un túnel, pagó una millonada para salir de una prisión, y en Estados Unidos se le acaba la cuerda, ¿verdad? Ya ahí no tiene esas influencias que tenía altos niveles, hasta generales y políticos de alto rango en México que estaban y habían hecho sociedad con el hombre, ¿verdad? Entonces se sentía intocable, pero ya en Estados Unidos las cosas cambian. Totalmente, es muy represivo. Y de hecho también los de Cali, que hace poco creo, el que era piloto, se me fue el nombre, Carlos Legner, acaba de regresar pero ya un adulto mayor, pues imagínense la cantidad de años que pasó allá. Y eso es lo que ahora me imagino, no me quiero poner en los zapatos de Celso, pero debe ser bastante duro pensar que se va a una cárcel y ahí sí se cumplen las penas como deben de ser, ¿verdad? Que aquí a veces se le hacen
rebajas por buen comportamiento y todo, allá no, allá es Más represivo. más represivo. Sí, de hecho hay un tema muy interesante en materia internacional, porque he visto lo que ha salido en medios de prensa, que los abogados están reclamando que hay una violación al principio de territorialidad y extraterritorialidad, que habla el artículo 4 del Código Penal. Sin embargo, la Sala Constitucional ha establecido que los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes ordinarias. Entonces, si bien es cierto, existe la modificación al artículo 32 de la Constitución Política, esa situación de ese asidero internacional debe resolverlo tanto la Sala, que ya le ha rechazado muchas gestiones desde recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad para los extraditables, y obviamente pues los tribunales de justicia van a tener que resolver este tema, que prevalecen los convenios internacionales ya aprobados y ratificados con Estados Unidos, y obviamente el remate que le dio a este tema fue la modificación al artículo 32 de la Asamblea. Y lo más preocupante es que don Randall Zúñiga dice que en las próximas semanas o meses van a capturar a más de 40 personas, y ahí van incluidos de esas 40 personas, me imagino, yo supongo, ¿verdad? Espero no equivocarme, ¿verdad? Entre abogados, defensores, gente de alto rango, de gobierno, gente que usted diría, mire, era imposible pensar que una persona de esas estuviera metida en caso de esos. Entonces, por eso es que ahora genera como una expectativa a través de los medios de comunicación qué irá a pasar y quiénes serán esas posibles personas que tal vez usted se las topaba en la calle o les ha hecho alguna situación de alguna entrevista fuera de este edificio, y que usted diga, entonces tenía una perspectiva de intachable y su fortuna fue construida a raíz del narcotráfico. Es una suposición, ¿verdad? Con mucho respeto a los que nos ven por las redes sociales, pero si don Randall, que es una persona seria, que uno diría está ahí en el organismo de investigación judicial y está haciendo toda una investigación y un engranaje judicial con la DEA, quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ahora con Donald Trump está generando toda una alerta para estas personas que andan ahí haciendo travesuras. Se nos escribe Rogelio Benavides desde Heredia. Dice si es posible evitar el proceso de extradición por medio del principio de la falta de doble incriminación. Vamos a ver, con la figura de la doble incriminación, si bien es cierto, una persona no se puede extraditar si la pena no supera el año, ¿verdad? Sin embargo, con esta situación que se está dando, y lamentablemente los delitos no se dieron aquí, se dieron en Estados Unidos, pero tiene relación con las dos figuras. Entonces, aunque se dé esa situación, la extradición es muy probable que se dé. Ahora, lo que tenemos nosotros que esperar es que toda esa documentación que le han mandado a los extraditables, que tiene que pasar por la Casa Amarilla para ser analizada al idioma español, si existe o no esos elementos importantes que ellos digan, sí, vamos a extraditarlos por esta situación, tienen que mandarlos a Estados Unidos. Pero mientras eso no se dé, ellos van a seguir privados de libertad hasta tanto tengan toda esa información. Eso que dice el estimable oyente, don Rogelio, tendría que esperar a que lo resuelva el Poder Judicial y verificar si es procedente. Ahorita estamos en manos del Poder Judicial. Pero sí cabría, digamos. Sí, podría darse, pero tendríamos que esperar. Se necesita todo lo que dijimos, un proceso, ocupamos la información, ver de qué se les está acusando, que esa documentación venga al español, para que de una vez que eso ocurra, lo que dice don Rogelio, determinar si es procedente o no es procedente. Por ahora es prematuro porque ellos acaban de ser recién capturados por OIJ y por esa unidad especial que tenía organismo de investigación judicial con la DEA, para ver si ese principio de doble incriminación se puede hacer. Por el momento estamos a la espera de que puedan analizar los abogados defensores toda esa información, y conforme se han ido rechazando las cuestiones que han presentado, determinar si esta otra cuestión o no se rechaza. Entonces, por tu experiencia, ¿son engorrosos estos procedimientos? Mire, el último que yo llevé con unas personas que yo le mencioné, naturalizadas costarricenses, que nos dimos cuenta que habían antecedentes en los Estados Unidos, y eso lo omitieron en el Tribunal Supremo de Elecciones cuando le dieron la carta de naturalización. Imagínense, eso fue en el 2005, y esa situación se destapó en media pandemia, en el 2022. Vea los años que pasaron, y el brazo de la ley estadounidense siempre los
los jaló, los alcanzó. Entonces, si ese proceso duró casi 20 años, no es que este vaya a durar 20 años, jamás. Pero ya, si ellos ya tenían pruebas y los venían investigando desde hace ratillo, dicen que desde el año 2018, 2019, entonces es un tema que en la ley, principio de justicia pronta y cumplida, entre comillas, pero ya, lamentablemente hubo ese traspié muy doloroso para ellos. Uno no quisiera estar en esos zapatos. Mucha misericordia para los extraditados. Usted dirá, bueno, don Joseph, pero es que le han causado mucho daño a la sociedad y a la salud pública. Sí, pero ya estando ahí, ya es un tema que debe ser muy duro. Sí, debe ser durísimo. Debe ser un estrés terrible estar en esa situación. Y la familia también, que sufre mucho. Sí. Bueno, nos ha vencido el tiempo. Yo de verdad muy agradecido por su gentileza y compartir su conocimiento con nosotros. Agradecerles a ustedes su sintonía una vez más, invitarles para el próximo programa y desearles que tengan una linda tarde y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.